¿Qué pasa, alquimistas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bienvenidos, chicos, otro día más a Sargen, la alquimista, vuestro canal de videojuegos, moda, anime, historia, psiquiatría, filosofía, psicología, medicina, mundo antiguo, cultura LGTBI, información sobre la transexualidad y un poco de todo en general, ¿no? Es un canal de variedades, como me gusta a mí llamarlo. Un canal de mí, un canal de mi persona. Yo soy vuestra querida anfitriona Sarch, también podéis llamar como Fiona Julia, que es mi nombre completo, o Fiona para los amigos, y bienvenidos seáis a otro vídeo más. Espero que estéis excelentemente bien. En fin, chicos, este vídeo es la secuela de la susodicha parte 1 de todos los argumentos TERF refutados. O sea, es un conjunto de vídeos en los cuales yo voy a estar... refutando todos los argumentos TERF para que podáis emplear estos vídeos a modo de una suerte de clase, o mejor dicho, un manual para poder defenderos de las TERFas de Twitter o de la vida real, con argumentos clave, difundiendo información que puede ser de gran utilidad para que podamos enfrentarnos a esta nueva oleada de odio transfóbico que estamos teniendo estos últimos años, ¿vale? Por parte de sectores más conservadores y feministas venidas a menos, que se han vuelto más bien voceros de la ultraderecha. Y básicamente hay personas súper religiosas que en verdad no, o sea, con respecto a la religión cristiana sobre todo, que en realidad no son cristianos del todo si tienen ese tipo de ideas sobre el odio y la segregación de las otras personas, y sobre todo la estigmatización de como si fueran enfermedades y demás, cosa que es totalmente incierto. Y bueno, ya haré algún vídeo hablando sobre cómo la Biblia precisamente no habla sobre ese tipo de cosas, cómo se trató de una gran malinterpretación hecha por el mundo anglosajón, en parte a la hora de la traducción de los textos del griego al inglés en muchas ocasiones. Así que no, fue un gran error, principalmente. Bueno, más bien fue una traducción mal del griego al latín en la época de Roma. Esta vez los ingleses no tuvieron tanto que ver, pero luego, a pesar de que se dieron cuenta de esto, perpetuaron estos estereotipos y estas malas traducciones porque igualmente les convenía mucho. Así que bueno, no voy a daros más el rollo con esto. Esta serie de vídeos están hechos para que funcionen a modo de manual para poder emplearse en discusiones contra TERFs, que son feministas trans excluyentes, radicales, que no quieren la presencia de mujeres trans y que niegan su naturaleza como mujer. A pesar de, como ya hablamos en el vídeo anterior, ser mujer no es únicamente una cualidad fisiológica, sino que también es una cualidad de la identidad de la persona, la cual se genera a través de las vivencias y a través de la propia percepción de la realidad que tiene esa persona. Ojo, no quiere decir que esta persona tenga una percepción enfermiza y nada por el estilo. Que algo sea diferente no implica que sea erróneo. Es una máxima que tenemos muchas veces, ¿no? Que a través de los conceptos sociales que nosotros asociamos como lo normativo, creemos que son los sanos, de hecho, son los que deben de funcionar bien en sociedad. El tipo por así decirlo, la filosofía, vamos a llamarla, la corriente filosófica que se encarga de refutar y de desmontar estos mitos de falsas normatividades que supuestamente emplean el tema de que algo sea normal, es también algo que es correcto y saludable, ¿no? O sea, lo correcto para el hombre o la humanidad en general, es la corriente del cinismo, ¿no? Más bien del escepticismo, que diga. Perdón, el cinismo. Es la corriente filosófica que se encarga de desmontar esta clase de patrañas, de que lo que sea normativo para una sociedad no implica que sea lo correcto o lo óptimo para la misma, simplemente es lo que hemos aprendido, porque continuar lo que ya hemos aprendido es mucho más fácil que cuestionarlo y sobre todo poner a prueba otros conceptos que no hemos aprendido de la fuente original de la normatividad, sino que escapan de la normatividad de la sociedad. Entre ellos la transexualidad y anteriormente la homosexualidad eran conceptos que escapaban de la normatividad social, lo cual hacía que precisamente las personas no vieran con buenos ojos estos conceptos, estigmatizándolos y poniéndolos con estereotipos de enfermedades o malestares mentales. La psiquiatría también apoyó mucho ese tipo de forma de visualizar la transexualidad y la homosexualidad con enfoques demagógicos, los cuales trataban de anular la experiencia de estas personas, anularla y somatizarla al grado de enfermedad,
hacer ver de que esta experiencia no solamente no era normativa, sino que no era natural, y que por ello mismo el tener esta condición no era una condición, sino que era directamente algo nocivo para la persona, porque era anatural, ¿vale? Era contra natura, según las hipótesis de la antigua ciencias médicas y de la psiquiatría hace poco más de 100 años. De hecho, no hay que irse tan lejos. Hasta hace solo un par de años, la transexualidad era catalogada como una enfermedad mental dentro de la Asociación Internacional de Psiquiatría, o mejor dicho, los manuales como el DSM, ¿vale? Que es el manual de diagnóstico médico sobre las enfermedades mentales, en donde clasificaba la transexualidad como un desorden mental, lo cual hoy en día sabemos que no es así, y de que esto se ha refinado teniendo en cuenta de que, bueno, no sé si lo hablé un poco ya esto en el anterior vídeo, pero muy en resumidas cuentas, la transexualidad, como ya comenté en el anterior vídeo, que ya sí me acuerdo, ¿vale? No es una enfermedad mental, porque para el concepto de que sea una enfermedad precisa de que sea una condición que cause daño, o sea, contraria a la intención de vivir o vivir cómodamente, o simplemente vivir una vida autónoma por sí misma de una persona. Eso es lo que básicamente implica una enfermedad. Todo esto aunado al hecho de poder sufrir dolor, tanto somático, es decir, que se despierta a través de una condición mental, véase la gente hipocondríaca, muy excesiva, ¿vale?, a dolor físico real, ¿vale?, que puede ocurrir debido a, bueno, lesiones y distintos tipos de daños, tanto cerebrales como físicos, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que si bien el cuerpo y la mente son, a veces tenemos este dualismo de separarlos en dos, son dos elementos entrelazados entre sí, provocando que los dolores que se sienten desde la mente se pueden somatizar y volverse físicos en un ser humano. Al igual que los dolores físicos pueden conllevar a desórdenes con respecto al comportamiento ya no normativo, sino directamente autónomo de la persona, provocando trastornos como los trastornos ansioso-depresivos, maníacos, o incluso llegar a tener las condiciones como pueden ser, bueno, ya más bien son enfermedades, podríamos catalogarlas porque entran dentro del marco de enfermedad, como puede ser el trastorno límite de personalidad o el trastorno por estrés postraumático. Características que se puede ocurrir por el dolor físico. Lo que vengo a referir es que la transexualidad per se no es una enfermedad, porque se empleaba un criterio que unificaba una causalidad con la casualidad, ¿vale? O sea, el hecho de que una persona sea transexual no lo hace una persona enferma, sino que debido a la negación de la sociedad por no normativizar o considerar como engendros o enfermos a estas personas transexuales y que deben de ser ocluidos de la sociedad, provoca desórdenes mentales y alteraciones del estado de ánimo que afectan a las personas mayoritariamente transexuales. Este es uno de los argumentos TERF que se repite no tanto dentro de la comunidad TERF, si es que eso se le puede llamar comunidad más que fanatismo, sino que se ve más bien dentro de personas de índole conservadora, no directamente mujeres TERF o personas TERF, sino directamente personas de índole de gente pro-republicana de Donald Trump, o personas que votan a Vox, por ponerte un ejemplo, que tienen este tipo de visión mucho más sesgada y os diría incluso binaria. Una visión binaria que lo único que hace es segregar entre saludable y no saludable, no poner un baremo que distinga entre condiciones y no condiciones. Para estas personas, las personas transexuales somos gente que queremos normalizar enfermedades o cosas por el estilo, cuando no es para nada el caso. La transexualidad per se no es una enfermedad, sino que debido a cómo la sociedad trata a las personas transexuales, estas pueden desarrollar con un índice mucho mayor trastornos ansioso-depresivos, trastornos maníacos,
trastorno límite de personalidad o también trastorno por estrés postraumático. Estas características hacen que para las personas trans sea mucho más difícil vivir en sociedad, no solamente por los estereotipos que tiene la sociedad de nosotras, sino también por haber desarrollado estos trastornos mentales dado a la oclusión que nos da la sociedad y el rechazo que sentimos por parte del mundo en general. Que debemos de aprender a desarrollar distintos tipos de características que nos permitan poner fronteras contra esto. Ahora bien, la ciencia médica antigua, o mejor dicho, la psiquiatría, hasta hace no mucho tiempo, lo que empleaba precisamente era el criterio de, hay muchas personas trans que están enfermas. Eso implica que la transexualidad es una enfermedad porque conlleva ese tipo de características ansiodepresivas y demás. No, no conlleva eso. La cuestión está en que, como ya comenté antes, debido a cómo la sociedad trata a las personas trans, estas tienen un mayor porcentaje de tendencia de caer en este tipo de trastornos y condiciones mentales desfavorables. Sería el equivalente a decir a que en una sociedad que está mal visto comer manzanas porque se ve mal y eso, pues se decide hacer un estudio de las personas que comen manzanas. Y con ese estudio ven de que la gran mayoría sufren de depresión, por poner un ejemplo. Entonces el estudio saca a conclusión de que las manzanas producen depresión, cuando no ha separado otro tipo de causas, o mejor dicho, aislado factores que podían haber precisamente alterado dicha condición. No se han parado a pensar de que ¿por qué es la manzana la que produce la depresión? ¿No será que hay personas que a lo mejor también comen manzanas y no tienen depresión? Eso quizás implique la presencia de un factor externo que no estamos contando en esta dialéctica y en esta retórica de pensar que las manzanas producen depresión. No, sino que es como la sociedad ve mal a las personas que comen manzanas, las personas que comen manzanas tienen un mayor porcentaje de sufrir depresión debido a cómo la sociedad trata a estas personas, no por el factor casual de que coman manzanas. Es una casualidad, mas no es la causa de dicho efecto, que es la depresión, de dicha condición. ¿Veis a lo que me quiero referir? Ese es el punto principal. Es por eso que la teoría de que es un trastorno mental, pues se va bastante por debajo, por el factor simple de que es simplemente una falsa analogía que emplea la casualidad por encima de la causalidad con respecto a los efectos que tienen las características. Ser una persona trans no te hace que seas una persona depresiva. Es cierto, no voy a negar, de que la condición de disforia de género en grados extremos puede ocasionar pues amplio tipo de condiciones negativas para las personas. Véase autolesiones, véase trastornos ansiosos, trastornos maníacos e incluso depresión. Eso sí que es cierto, pero claro, de nuevo entramos en el punto central, de nuevo entramos en el mismo punto. La condición extrema de disforia de género, véase dismorfia corporal, no es el punto que se está analizando, sino que directamente agarran los casos más extremos para decir que toda la disforia de género es así, que todas las personas que tienen esa condición son per se también personas extremas a la misma. Sería un equivalente, para que os hagáis también una idea, sería el equivalente a comentar que las personas que hacen dietas son anoréxicas, entonces porque hay muchas personas que hacen dietas que tienen anorexia, cuando por ejemplo entonces estaríamos diciendo de que una persona que hace fitness y tal también es anoréxica bajo esta lógica. ¿Entendéis a lo que me refiero? Es una forma de generalizar un conjunto de grupos distintos bajo que todos hacen la misma condición, y como un sector reducido de ellos que la emplean al extremo más extremo tienen una condición negativa, la condición negativa se extrapola a todo el grupo general, a todo el consenso. Véase, la condición negativa es la anorexia y la causa de esa condición es hacer dieta, por ende todas las personas que hacen dieta son anoréxicas. Esto es, pues bueno, como digo, una falacia de... No me acuerdo muy bien cuál era, pero creo que era la falacia de falsa equivalencia, si mal no recuerdo, donde se comparaban dos elementos externos para poder hacerlos ver como que eran iguales cuando no lo eran. Pero en cualquiera de los casos, como podéis ver aquí os estoy comentando
otro de los pilares fundamentales del discurso de que se trata de una enfermedad mental y no se pueden normalizar las enfermedades mentales. En primer lugar, las personas que hablan de normalizar enfermedades mentales más bien hablan de quitar estigmas y de que personas que sufren esquizofrenia pueden igualmente vivir en sociedad, o personas que tienen un trastorno dismórfico corporal bastante grave también pueden vivir en sociedad siempre y cuando estén bajo un buen tratamiento y siempre y cuando estén bajo un respaldo psiquiátrico y de personas que estén a su lado para poder ayudarla a sobrellevar esta condición tan desfavorable y una enfermedad tan terrible como estas. Pero cuando se habla de normalizar no se habla de que se vea bien esto, simplemente se habla en el equivalente a que se les trate como seres humanos ante todo y no como enfermos. Eso es lo que se trata de comentar. Obviamente son personas que necesitan un tratamiento médico, pero también son personas en primer lugar. Por ende se habla de eso. En cualquier caso, aquí ya no hablamos de normalizar enfermedades, sino que directamente desmentir el hecho de que no son enfermedades, como ya estoy comentando. La transexualidad es una condición inocua en el sentido de que a la persona no le causa un daño per se la transexualidad. Podemos hablar tal vez de que pues, una persona trans, en caso de operarse, porque no todas se operan, se queda estéril. Bueno, podríamos estar hablando de eso sí que es cierto, pero también hay trabajos que también conllevan este tipo de riesgos y no los catalogamos de a lo mejor una enfermedad. Véase bombero. Un bombero puede sufrir amplias quemaduras a lo largo de su vida. Un carpintero puede sufrir amplios cortes y daños a lo largo de su vida. Pero no por este tipo de características se denota que la condición de carpintero o bombero son condiciones enfermizas que no deben de apoyarse por el hecho de que también sufren daño en las personas. También te digo una cosa, otro punto importante, otro discurso, es mutilación. Se trata de una mutilación. De nuevo, están empleando, esto hace mucho las personas TERF y las personas en general muy conservadoras. Emplean una palabra que es bastante rimbombante, o mejor dicho, agresiva, para hablar o determinar un elemento. En este caso, la cirugía de reasignación de sexo. Las TERF y las feministas más radicales, o mejor dicho, las personas conservadoras de partidos republicanos o partidos fascistas, lo que hacen es que desprestigian el labor médico y llaman a una cirugía que trata de cambiar un aspecto físico totalmente que puede salir con bastantes buenos resultados y sin riesgo, al menos en la actualidad, para la salud del individuo a largo plazo. Lo caracterizan de una manera demoníaca, de una forma sanguinaria y totalmente virulenta, para hacer ver que la condición de estas personas es totalmente agresiva, ¿vale? O sea, es una forma de denigrar la condición de estas personas y las cosas o tratamientos a los que se someten a la hora de alterar las palabras con las que se pueden definir esos tratamientos con el uso de la demagogia. Vamos a poner un ejemplo. De nuevo, los bomberos. Podríamos estar hablando de que son personas que, o mejor dicho, algo más cercano. Podremos hablar entonces de que un piercing es una mutilación. Te haces una perforación corporal y tal, que no es necesaria per se. O un tatuaje es una denigración de tu color de piel, es una denigración a el cuerpo que te dieron tus padres. Podemos hablar entonces. O sin más lejos, ponerte una prótesis, ¿no? Eres una persona que te falta un brazo o una pierna y te dicen ciertos grupos de que esto se trata de una blasfemia a la creación divina de Dios por parte del hombre, por poner un ejemplo, ¿vale? O que se trata de una falta de respeto de alguien que no se quiere a sí mismo lo suficiente como para poder vivir tal y como es. Este tipo de denigraciones, usando el empleo de la demagogia, lo que hacen es apelar a la emoción del público, tratando la característica de una persona como algo enfermizo al alterar las palabras y emplear palabras distintas para que resuenen con el ideal de hacerlo ver como algo enfermizo. No puedes denigrar algo que no tiene connotaciones denigratorias per se. Una persona que ha perdido un brazo, por un accidente, podemos hablar de que esa persona ha sido mutilada o que ha sido descuartizada. Pero una persona que voluntariamente se somete a un tratamiento totalmente bajo jurisdicción médica, con toda su voluntad, y que va a tener un cambio que
genuinamente, si bien puede ser perceptible, no deja de ser un cambio inocuo que no convierte nada de sus partes íntimas en un calvario. Bueno, es cierto de que puede ser bastante doloroso la recuperación, pero volvemos, todo tipo de recuperaciones, de lesiones, son dolorosas. Todo tipo de cirugías son dolorosas también. Al hablar de términos de mutilaciones y demás, lo que hacemos es un empleo de la caracterización demoníaca de una cirugía o un tratamiento que no tiene por qué ser caracterizado así. Dígase, emplean esto como si se tratara de una cercenación del miembro, cuando para nada es así. Se trata de un proceso quirúrgico con mano experta de una persona que con experticie y bajo la propia prudencia y consenso y conocimiento de la persona que lo va a padecer, una persona que está en totalmente su juicio, porque tiene todas sus facultades motoras y cívicas, sociales, mejor dicho, conscientes, activas y sin ningún tipo de negación de las mismas, ha decidido voluntariamente someterse a un tratamiento para cambiar sus genitales a otros. Cambiarlos a un estado que también es natural dentro de la especie humana. No va a cambiarlos por ponerse literalmente un Ken de Barbie y cambiarlo por nada. No. Tampoco va a alterarlos para tener la forma para tener formas grotescas o totalmente innaturales o incluso peligrosas para sí mismo. Porque entonces estaríamos hablando de que es una persona que no está en todo su juicio, puesto que está haciéndose un daño en lo que vendría siendo Momento. Perdón, ya estoy. Lo que vengo a referirme es que el cambio del órgano sexual masculino al femenino, si bien son bastante diferentes, provienen de la misma fuente originaria dentro del útero. En el sentido de que ambos aparatos son el mismo material modificando su forma y también modificando su estilo de maduración, pero procediendo también del mismo tipo de tejido y del mismo origen genético en ese sentido. No se trata de una mutilación, porque no vas a cercenar nada de manera grotesca. No se trata de una alteración contranatural, porque si bien es cierto de que eso nunca se habría convertido en tal cosa de manera natural, sí que es cierto que también depende, por cierto, hay muchos casos raros ahí de intersexualidad tardía, ¿ok? Y por ejemplo, tampoco va a convertirse en algo grotesco fuera de la naturaleza humana, por el hecho de que es algo que está dentro de nuestra naturaleza, los hombres y las mujeres. No vas a cambiarlo a tener un estado de inmadurez o sobremadurez, como puede ser, quiero tener las partes de un infante o las partes de un abuelo. No vas a alterarlo a estados contranaturales a lo que vendría siendo la salud de tu cuerpo. Tampoco vas a alterarlo a estados fuera de la comprensión humana, como puede ser miembros de otros seres vivos o directamente miembros deformes, ¿vale? O sea, estados insalubres e insaludables. Vas a alterarlo por un estado totalmente comprensible dentro de lo que vendría siendo la naturaleza humana, es decir, de un hombre a una mujer. Ambos son estados totalmente comprensibles dentro de la integridad física. Sería el equivalente a quejarse de esto, sería a quejarse de la gente que tiene Botox, porque el Botox, los labios o en otras partes, realza características de otras etnias humanas. Nos estamos quejando con estas etnias humanas, nos estamos haciendo algo contra natura a nuestro cuerpo por intentar parecernos a otras etnias humanas al hacer esto. O la mujer que se opera los pechos para tenerlos más o menos grandes. ¿Estamos yendo contra naturaleza de los mismos? Este tipo de retórica de ir contra naturaleza, en primer lugar, si la quieres sostener, la sostienes con todo. El ser humano dejó de ser una criatura absolutamente natural desde que se crearon las primeras civilizaciones, o incluso antes. Podemos irnos a Mesopotamia sin irnos más lejos. Ya desde ahí el ser humano era un ente que empezaba a tener características que no eran propicias de los animales. Es cierto que la venganza y tal son características que tienen otros animales, pero el tener cierto tipo de rituales religiosos sagrados que no se rompan y que de hacerlos se castigan a las personas con penas de muerte y tal, rituales sociales
que no ayudan exactamente a la supervivencia del individuo o del grupo, sino que simplemente permiten que el individuo viva dentro del grupo porque así se ha ido poniendo generación con generación, es que entonces nada en el ser humano moderno es natural. La ropa que la persona que te está criticando por eso, diciendo que es contranatural, no es natural. El móvil con el que esa persona te está diciendo de que no, es que eso no es natural, te lo está escribiendo en Twitter, tampoco es natural, bajo el estándar de lo que tú concibes como natural. Por otro lado, sí es natural bajo el concepto de que proviene de la naturaleza, o sea, es algo que ocurre. Más bien, el concepto de natural se asigna, si bien lo tenemos más asociados mentalmente a el concepto de algo que proviene de la naturaleza sin mano humana, si nos ponemos totalmente etéreos, ¿vale? No tan pragmáticos, si pensamos un poco fuera de este concepto de lo que no toque la mano humana, el humano también es natural. El humano también tiene esas condiciones porque su propia mente lo ha sembrado. O sea, todo lo que sea posible dentro de una realidad es natural. Ahora bien, no todo lo que sea natural debe de ser lógico. O sea, sé que sea natural el pensamiento de que hay que sacrificar un buey, no implica que sea lógico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay realmente ningún tipo de fuente que pueda concebir ello. Ahora bien, que una persona se quiera disfrazar de, no sé, de un zorro, por ejemplo, ¿es natural? Pues, a ver, como tal, natural es. ¿Y es lógico? Bueno, pues, como tal, esa persona lo habrá hecho por motivos lógicos dentro de sus propios gustos, ¿vale? Porque si algo está dentro de sus propios gustos, es en parte lógico. Ahora bien, la acción que está cometiendo esta persona es también una acción que tiene un desempeño real. O sea, más que lógico, ¿es moralmente correcto? O sea, ¿es lo correcto hacerlo? Pues bueno, es más bien inocuo, porque no hace daño a nadie. En cambio, el matar a un buey sí lo hace, al buey. Lo que vengo a referir es que este consenso de natural o no natural, hay montones de operaciones que se hacen en personas y que no pasa nada. Entonces, no sé, ahora hay operaciones para volverte más alto. Nos quejamos también con las personas que se operan diciendo que no, tú no eres alto de verdad, tú eres un bajito, no sé qué. Mi Skylar habló de esto en uno de sus vídeos y en uno de sus directos también, y lo considero un muy buen argumento. Y es que cualquier hombre que quiera someterse a ese tipo de cirugías, por simple lógica de lo que está haciendo y por no ser un hipócrita, no se puede luego quejar de que una mujer trans se opere para quitarse el pene y ponerse una vagina. ¿Por qué? Pues porque él mismo ha contradicho su propia naturaleza también. Al menos a nivel corporal, porque a esta gente no le interesa la naturaleza mental, le interesa únicamente la naturaleza corporal, y mucho menos la lógica o raciocinio dentro de la naturaleza mental. Lo que vengo a referir es simplemente eso, que es a nivel de juicio, no hay nada de malo en hacer esto, es una decisión personal y que no involucra que la persona esté en ningún estado de mente disociada, porque va a hacer un tránsito a otra realidad humana totalmente válida, como lo es ser una mujer, al igual que una persona que se opera los pechos para hacerlos más grandes o más chicos, mientras que se mantenga dentro de un umbral de la naturaleza humana que sea válida, no está haciendo algo totalmente inocuo. ¿Por qué? Pues porque no está deformándolos o volviéndolo al punto de la caricatura, de la deformación realista incluso. ¿No? No está llegando a ese grado. Una persona que se pone pechos del tamaño de una mesa, pues hombre, pues para mí tal vez sí tenga cierta condición mental que sea desfavorable, una dismorfia, por el hecho de que está apuntando a un estado de cuerpo y de mente también que son no solo antinaturales para el ser humano, cualquier ser humano, sino que además son peligrosos para su propia salud, porque porque lo que están haciendo es algo totalmente anódino a lo que vendría siendo una característica humana respetable a nivel de que es saludable, correcta y existente en la sociedad. El siguiente punto, ¿vale? Después de haber hablado como no es un trastorno mental y como no es una mutilación, puesto que mutilación es simplemente un término que se emplea para esas cosas, el siguiente punto es que fomentan estereotipos de género y niegan a las mujeres masculinas.
Bueno, esto de que fomenta los estereotipos ya lo hablé un poquito en el anterior vídeo. Momento chicos, una pausa. Estamos de vuelta, vale. Fomenta estereotipos de género y niega a las mujeres masculinas. Lo primero que quiero que sepamos es que las TERF y personas republicanas, cuando hablan de esto, aunque este argumento es principalmente común en TERFs, cuando hablan de esto, se refieren a que las mujeres trans siempre tienen características que se suelen asociar mucho con la feminidad. Nunca salen mucho del molde, y a pesar de que esto es en parte falso, puesto que sí hay mujeres trans que tienen características muy mezcladas entre ambos sexos, muy andróginas, ¿vale? En primer lugar, esto es algo que no tiene por qué aplicarlas únicamente a las mujeres trans. Primero que nada, si tu queja es específicamente con los estereotipos de género, ¿por qué te quejas únicamente con las mujeres trans? Hay millones de mujeres cis que cometen estos estereotipos. Seguramente la propia persona que esté diciendo esto comete dichos estereotipos. Véase, yo siempre que veo a las mismas TERFs que hablan de este tipo de temas, veo a mujeres que son muy normativas. De hecho, son hasta eurocéntricas o caucásicas en el menor de los casos. Es raro ver a una mujer negra que tenga ese tipo de ideologías por el hecho de que a ella misma se le ha solido desclasificar en parte a lo largo de la historia como mujer. Pero también hay algunas un poco más así, como cierta republicana de Estados Unidos, que no voy a hablar ahora. En primer lugar, es eso. Si la queja es con los estereotipos de género, como, ay, es que las mujeres trans fomentan estereotipos de género porque tienen el pelo largo, siempre llevan ropa muy femenina, bla 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 bla, y además dicen que si un niño juega con muñecas es que es una niña en verdad. Esto hablaremos más adelante también. En primer lugar, todo lo que dicen las TERFs con esto es aplicable a todas las mujeres cis que hay en el mundo, que son, te garantizo, millones y millones más que cumplen con estos dogmas de género de los que tú te quejas. Por ende, no es realmente una queja válida con las mujeres trans. Si tú tienes este problema con que no debería haber dogmas de género, ni debería haber estereotipos, tenla con la humanidad completa. No lo tengas únicamente con las mujeres trans, porque aquí solo estás demostrando que estás empleando un argumento aplicable a todas las mujeres del globo, únicamente con un colectivo porque es el colectivo que a ti te molesta y con el que tú estás aplicando esta norma, lo cual es solamente otra fuente más de transfobia, en pocas palabras. O sea, un intento de argumentación lógica a través de algo que es aplicable con todos. Es como decir, no, es que los inmigrantes roban. Bueno, los españoles también, ¿por qué los aplicas únicamente con ellos? Ese tipo de lógica es el fallo principal. Ahora bien, ¿por qué las mujeres trans solemos entrar dentro de las características de género? Bueno, en primer lugar, hay dos motivos reales por los cuales hacemos esto. Y realmente quiero decir una cosa, y es que lo haga una mujer no aplica que lo hagan todas. O sea, que una mujer trans vista de tal manera no implica que esté subconscientemente diciéndole a las mujeres del mundo que deben de ser así, que deben de actuar así y que esa es la forma normal de ser. No, o sea, eso es el equivalente a... Si realmente hay gente TERF que piensa de esta manera, que piensa de que las trans estamos incentivando al mundo a hacer esto solamente por existir, en tal caso, ¿qué están haciendo ellas? ¿Qué están haciendo todas las mujeres normativas que caminan por la calle normal y corriente? Que caminan con una falda o con lo que sea. ¿Por qué cuando una mujer trans hace eso es fomentación de estereotipos de género, pero cuando una mujer cis lo hace, nadie dice nada? Me parece una absurdez y de nuevo está aplicando un argumento aplicable a toda la humanidad femenina a solamente un porcentaje que a ella le molesta, lo cual no tiene sentido. Para colmo, es falso, puesto que las mujeres trans precisamente son personas muy andróginas, son personas como yo que tienen características muy mezcladas de ambos sexos y que precisamente no tienen cuerpos supernormativos. Son mujeres que precisamente o no tienen muchas curvas, o tienen poco pecho, o tienen una voz grave. Son personas que precisamente no cumplen con el estándar base de lo que vendría siendo estereotipos de género. Sí, vale, cumplen con ropa y con cosas controlables como el pelo y demás, pero poco más. Quitando eso, las mujeres trans precisamente son de los colectivos de mujeres más diversos que existen. Precisamente porque su propia base no les permite cumplir con todos los dogmas de los estereotipos de género. Esa es una cosa importante. No, pero es que también se operan y buscan operarse para quitar esos rasgos. En primer lugar, eso no es de verdad en todas. Hay mujeres trans que
hasta cierto punto están contentas con sus rasgos andróginos. Ahora voy a hablar también del por qué pasa esto con las mujeres trans. ¿Por qué tenemos esto de que queremos ser tan femeninas o mantener una apariencia tan femenina? Bueno, hay dos motivos principales, el querer y el deber. Aunque realmente el querer también es en parte un deber, pero lo vamos a dividir en dos. Deber, lo vamos a dividir en dos. Deseo psíquico, o sea, deseo por condición y deseo por sociedad, ¿vale? Ahora bien, ¿qué implican los dos? El deseo por condición implica el hecho de querer serlo por el propio hecho de ser trans. Porque ser trans, una mujer trans, como su nombre indica, es una persona que ha transicionado de un género a otro. Es decir, ha transicionado de ser un hombre a ser una mujer. O en caso de hombre trans, ha transicionado de ser una mujer a ser un hombre. Entonces, cuando ocurre esto, la persona, precisamente después de haber vivido una vida o una estancia en la cual se le obligaba, porque se le obliga, o se le incita a cumplir con ciertas dogmas de género, la persona que ya después se ha liberado de las mismas y quiere transicionar al otro género, lo que hace es que precisamente, no es que lo exagere, sino que ahora es libre de poder cumplir esos deseos que antes se le imposibilitaba por la condición que tenía. Ojo, muchos diréis, pero entonces, ¿veis? Las mujeres trans sí anulan a los hombres afeminados, porque tú puedes ser afeminado y vestir de mujer y seguir siendo hombre. Es que esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Una condición no anula a la otra. Una manzana no anula a un plátano en la mesa. No se anulan. Un hombre afeminado sigue queriendo ser hombre. Una mujer trans no quiere ser hombre. O sea, no es únicamente por el gusto de las cosas, como véase las cosas de femeninas o masculinas. Es también por el deseo intrínseco de querer identificarse como una mujer, de querer tener también hasta el cuerpo de una y querer tener la implicación social de identidad que implica ser mujer en esa sociedad específica. Esa es la condición a la que las personas aspiran, a nivel corporal y también a nivel psicológico en general. Ese es el deseo. Ese es el deseo por condición. O sea, es un deseo que proviene de la propia condición de ser trans. Y es que las personas trans no queremos parecer del otro género, o al menos tratamos de no parecerlo lo menos en lo absoluto. ¿Por qué? Hay varios motivos. Porque hemos crecido toda la vida con ese, porque no nos representa como persona, y por X y Y. Es como, ¿por qué una mujer viste de la forma en la que viste? Pues porque, bueno, así ha crecido y así se ha acostumbrado a hacerlo. Porque es como ella se siente que se representa en la sociedad. Lo mismo con una mujer trans, principalmente. También viene por el hecho del cuerpo, porque el deseo por condición viene de dos matices. Tiene dos matices también. El deseo por condición comportamental, o sea, sé cómo se comporta, y el deseo por condición física, o sea, sé por cómo siente su cuerpo. El comportamental puede ser únicamente pues a través de comportamientos sociales, pero también el físico es también por el cuerpo que quieres mantener, y ambos se entrelazan, porque tu físico también delata tu cuerpo, y una persona trans también delata tu comportamiento, también delata la persona que tú quieres transmitir a la sociedad. Es por eso que ambas formas están compaginadas, y por eso una mujer trans trata también de cambiar tanto su físico como bueno, trata de cambiar también su físico, como también alinearse a los gustos y deseos que siempre ha tenido con respecto a la condición de ser una mujer, a la identidad de ser una mujer. Tú puedes tener, por ejemplo, todas estas condiciones de querer tener esos gustos súper femeninos y tal y demás, pero querer seguir siendo un hombre. Y de hecho, no tener un problema. Y precisamente lo que lo hace también diferente es el hecho de que las personas afeminadas solamente tienen el deseo por esos gustos, pero no tienen el deseo por esos gustos por la implicación social que implican. Es decir, ellos quieren romper las barreras y la otra pues simplemente quiere ajustarse a ellas desde la identidad de una mujer. Y no tiene nada de malo, porque ambas son formas válidas de hacerlo.
No hay nada de malo en que tú como mujer quieras mantener la feminidad que la sociedad ha asociado con feminidad. Al igual que tampoco tiene nada de malo querer tener una feminidad que rompe con lo que vendría haciendo la sociedad. Es decir, no es malo que la existencia de ninguno de los dos estatutos. Lo malo es la imposición de uno de ellos sobre el otro. ¿Se entiende? Porque entonces vendría siendo lo mismo. Son dogmas de género. Estos son simplemente características que asociamos usualmente con un hombre o con una mujer. Pero que eso no implica que sean negativas. En fin, y luego está el del cuerpo, que es que el cuerpo ya es algo que ninguna persona amanerada o un hombre amanerado tiene. El deseo del cambio total de tu cuerpo para hacerlo más femenino, para volverlo como el de una mujer, puesto que esto ya es un paso a tu identidad como persona íntegra, como la identidad que tú quieres expresar al mundo. ¿Ok? Y de nuevo, una mujer trans no niega la existencia de otro tipo de mujeres que no tengan este tipo de cuerpos, pero es el que tú quieres tener. Por ejemplo, tengo problema con tener el pecho plano. No tengo problema con eso. ¿Por qué? Pues porque hay chicas que no tienen pecho. Y no tengo problema con eso, la verdad. Usualmente, a veces sí lo llego a tener, pero realmente no me afecta mucho. Y pues por ese motivo. Luego, está eso, el deseo por condición, que engloba estos aspectos que ya he dicho. Y luego tenemos el deseo por sociedad. O sea, porque son las características que la sociedad usualmente engloba en lo que vendría siendo una mujer. Es decir, esto puede sonar ya un poco para a lo mejor algunas chicas trans y tal, pero a mi juicio, una persona trans, y esto no lo he comentado anteriormente, se siguen directos, pero no lo he comentado en ningún vídeo. A mi juicio, una persona trans es aquella persona o aquella mujer, bueno, o hombre, no importa, ¿no?, que se ajusta a características de ese género. Pero escuchadme, o sea, características de la realidad que puede suponer tener esa identidad. O sea, ¿hay lesbianas butch? Pues adelante, tú puedes ser una mujer trans butch. ¿Hay mujeres normativas? Pues puedes ser una mujer trans normativa. Hay mujeres de todo tipo. Ahora bien, lo importante en esto es que físicamente se mantengan características que puedan ser andróginas, es decir, no exclusivas de uno de los dos a la hora de presentarte al público. Véase, como he dicho, si bien no importa, puede haber mujeres trans que tengan pene, como por ejemplo yo, para mí lo que no puede ser es que tú como persona te percibas como mujer trans teniendo, por poner un ejemplo, una característica totalmente visible para la persona con respecto a lo que implicas a la sociedad y que es tan contraria a lo que vendría siendo mujer, que es, por ejemplo, tener barba. Mucha gente le puede sonar un poco contradictorio esto. ¿Cómo es que yo sí admito que pueda haber mujeres trans con pene, pero no admito que pueda haber mujeres trans con barba? Bueno, a ver, yo no es que no lo admita, es que es por simple dialéctica de cómo funciona la transexualidad. Una persona trans es aquella persona que se identifica como mujer en sociedad. Bueno, mejor dicho, eso implica una mujer. Una mujer es aquella persona que se identifica como como lo que es mujer en una sociedad concreta y en un tiempo concreto. No todas las sociedades y no todos los tiempos han caracterizado a la mujer de la misma manera. Algunos han sido distintos a otros. Pero hay ciertas características físicas que son totalmente exclusivas del hombre y que además son visibles. El hecho del por qué yo hablo del pene como que algo que sí puede tener una mujer trans pero no barba, es por el hecho de que esto es una característica que no se ve, es algo privado de la persona, puesto que nuestra sociedad ha asociado esto como algo de pudor íntimo, o sea, algo que no puede mostrarse al público. Y por ende es algo que no es revelado. En cambio, una mujer trans que, por poner un ejemplo, tenga una persona que tenga barba y se diga a sí misma trans, pues genuinamente para mí no cumple con todos los requisitos para... O sea, no requisitos, sino que no cumple con la definición de lo que implica ser mujer trans. Vale, puedes tener pene y demás por el hecho de que precisamente no es algo que se vea al público y no es algo que se note a primera vista al público. Porque hay mujeres que tienen rasgos más afilados, más masculinos, como barbilla y tal, pero no existen mujeres con barba. Es decir,
Esto aplica también con la ley de la no identificación con algo que no puede existir. Por poner un ejemplo, no puedes identificarte no puedes identificarte con un perro y decir que eres un perro por el hecho de que para identificarte con algo, ese algo debe de tener el propio concepto de identificación dentro de él. Un perro no puede identificarse a sí mismo. Es por ello de que no tiene características sociales o culturales más allá de instintos y alguna noción de leve de sentiencia. Sí, pero tú tienes también sapiencia como ser humano y tienes la capacidad de la autoidentificación, el concepto del yo. Tú no te puedes identificar con algo que no tiene la característica de identificarse a sí mismo, ni identificar a otros, ni pensar en la mente de otros. ¿Sabes? Ese es el concepto. Al igual que tampoco te puedes identificar con algo que está fuera de la naturaleza de ese ser. O sea, no te puedes identificar con un perro porque está fuera de la naturaleza de tu ser humano. ¿Vale? En cambio, la naturaleza de tu ser humano sí existe en las mujeres. Pero, por ejemplo, tampoco te puedes identificar con un humano que esté fuera de tu concepto de alcance. Es decir, no te puedes identificar con un niño o un adulto mayor, por el hecho de que son etapas de desarrollo que tú o ya has experimentado y no puedes volver a experimentar por vez primera, porque ya lo has hecho, estarías en una especie de engaño cognitivo, ¿vale? Al igual que tampoco te puedes identificar con un anciano, por el hecho de que estarías teniendo también un engaño cognitivo con respecto a tus características de madurez intrínseca. Te puedes identificar con un igual o equidistante, una persona que tenga tu misma característica de cognición. En este caso, por ejemplo, una mujer trans de, no sé, 25 años, pues, o sea, un hombre de 25 años que quiere pasar a ser mujer, pues se identificará con una mujer de 25 años, ¿vale? Tampoco te puedes identificar con conceptos con los que tú nunca has estado en contacto, o cuyo contacto haya sido a base de simples habladurías. Por ejemplo, imagínate una persona de Europa que nunca ha visto un africano, ahora se identifica como persona de Sudáfrica. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues porque tú no has vivido en contacto con esa cultura, ni sabes lo que implica la identidad de esa cultura. No tienen ese conocimiento. En cambio, una persona que haya vivido con mujeres o cerca de mujeres tiene un concepto de lo que implica la identidad de mujer porque ha estado presente en ellas. Al igual que un niño de África, por ejemplo, que ha vivido toda su vida en Europa a través de padres adoptivos, tiene el concepto de que puede identificarse como europeo a pesar de ser étnicamente, mejor dicho, fenotípicamente africano. ¿Entendéis a lo que me estoy refiriendo? Ese es el punto principal con respecto a la identificación. Y por esta misma lógica, no puede haber una mujer trans que tenga barba. ¿Por qué? Pues por el concepto que yo he hablado, porque es una realidad que es ajena al concepto de mujer. ¿Hay mujeres con barba? Realmente no. Lo que hay es, por ejemplo, personas que han tenido problemas hormonales que les ha hecho crecer pelo en varias partes de su cuerpo. Es cierto, hay mujeres que tienen algún que otro pelo y demás, pero nunca ha sido una característica que socialmente se le haya asociado con la feminidad, ni tampoco ha habido una fuerte reivindicación por la misma. Sí, bueno, hay alguna que otra mujer como... ¿cómo se dice? Frida Kahlo, por poner un ejemplo, que ha tenido este tipo de características y aún así no se le ha negado el ser mujer. Podríamos estar hablando de eso también, incluso. La cuestión está barba o estética de leñador. Por poner un ejemplo, Kratos, ¿vale? Una persona que tenga el cuerpo de Kratos y sea Kratos, un hombre que sea igual que Kratos, no puede estar hablando de identificación como mujer si realmente tiene esa apariencia o decide mantenerla deliberadamente. Una persona trans no solamente tiene disforia, además de tener disforia de género, que es una condición que hace de que no se sienta cómoda con ni el género con el que nació, o sea, las características sociales y culturales del mismo, sino también con el propio cuerpo y la forma en la que presenta el cuerpo. Por lo tanto, esta presentación hipermasculina no tendría una cabida dentro de una identidad de mujer, porque va contraria a la propia condición de disforia de género. Es contradictoria y no tiene un sentido lógico hacer eso. Para ser mujer trans debes tener la condición de disforia de género. Y no puedes tener disforia de género si cumples con características de género que son literalmente
absolutistas para el hombre, y no existen mujeres que tengan ese tipo de condición, o al menos no existen dentro de la sociedad que conocemos. Es por ello que la identificación de una mujer a una mujer trans, de una mujer trans hacia las mujeres, debe de ser por sistemas sociales que ya existan previamente dentro del concepto de lo que vendría siendo mujer, establecidos por la condición biológica y la condición social de todas las mujeres que existen en el mundo. O sea, es como que las mujeres trans no podemos, o bueno, mejor dicho, sí podemos, pero estamos sujetas también a lo que el propio sistema, dentro de todos los tipos de feminidad que existen, te permita acceder. Hay millones de formas de ser mujer, pero ninguna de ellas implica tener la apariencia de Kratos. ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? Puedes elegir miles. Hay miles de mujeres trans que son andróginas, porque hay mujeres andróginas. Hay miles de mujeres trans con el pelo corto, porque hay mujeres con el pelo corto. Ahora bien, mujeres trans que tengan músculos en los músculos, barba de leñador, medir 2,20 m, hablar con voz de leñador también, y pectorales como Hércules, pues eso no existe. ¿Por qué? Pues porque eso son características que son prácticamente caricatura de la masculinidad, es decir, una masculinidad hipermasificada. No puede tener un gramo de androginia ahí, porque no existe un grado de androginia. Y por ende no existe ni siquiera un grado de intento de... Porque mucha gente puede pensar, pero Sarien, está siendo bastante denigratoria por características innatas de nacimiento. Esto no es verdad. Cualquier mujer trans que tenga la intención de serlo a través de, véase, su presencia corporal o su presencia social, a través de cómo se vista o a través de cómo se vea, ¿vale? Para los estándares de mujer trans, puede ser una mujer trans sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, esto de, por así decirlo, estándares, es únicamente aplicable a mujeres trans, puesto que como nosotras carecemos de la base fenotípicamente biológica asociada a las mujeres cisgénero, somos nosotras las que a través de un balance debemos dar un punto medio entre nuestras características fenotípicas, o sea, innatas de nacimiento, y nuestras características sociales que podemos cambiar. O sea, las mujeres trans tanto queremos, por un propio deseo de tener la disforia de género, tener una apariencia más estereotípicamente femenina, porque es lo que deseamos tener y es la identidad que deseamos tener, o al menos andrógina, porque es la identidad que deseamos tener y queremos tener al menos un nivel mínimo de androginia para poder ser mujeres trans, ¿vale? Para poder ser mujeres en sociedad, tanto como por el hecho del concepto que implica ser mujer trans, es decir, ser mujeres que tengan características que ya existan dentro del panorama de la feminidad, dentro de lo que vendría siendo ser una mujer por parte de mujeres que ya nacieron siendo mujeres asignadas al nacer. En resumen de este tema, las mujeres trans son mujeres trans, no pueden tener características físicas, o sea, visibles al público, absolutistas del hombre, por el hecho de que eso rompe con la lógica que implica la transexualidad. Lógica que se establece a través de tu disforia de género. Es que, como dije, al tener esta condición, tú misma no vas a estar conforme con características de tu propio cuerpo ni de tu propia presentación a la sociedad que no converjan o sean tan contrarias a la concepción que implica el otro género que quieres aspirar. Además, está también el tema por el hecho de tener, o sea, tú misma no te vas a sentir cómoda con eso, con esa característica tan masculina, porque la disforia de género precisamente hace que no quieras tener características del otro género con el que has crecido. Entonces, ¿estoy negando que haya personas que no se identifiquen como hombres pero que tengan barba? No, estoy diciendo de que una cosa es la transexualidad y otra cosa es el no binarismo. O sea, hay personas que salen del espectro de género. La verdad, pienso que las personas trans, si bien todos tenemos que luchar por los derechos de toda la comunidad, debemos de saber cómo catalogar ese tipo de características. Debemos de saber
que una persona gay no es, por ejemplo, una persona que le gusten los pies. Y decir eso no implica de que que esté atacando a las personas que le gustan los pies. No, estoy diciendo de que el que te gusten los pies no implica que eres gay. O sea, eso no lo implica. Implica que tienes esa fijación. O sea, es simplemente una categorización taxonómica con respecto a estas cualidades. Puedes no sentirte hombre y aún así tener barba, puedes catalogarte de no binario, pero entonces tampoco te sientes una mujer, por el hecho de que si eres una persona trans, precisamente las personas trans buscamos anular las características definitorias y físicamente visibles a la sociedad de lo que implica de lo que implica nuestro anterior sexo o género. Es por eso mismo que las mujeres trans tendemos a ser siempre mucho más femeninas, o tenemos siempre la condición de querer siempre llegar a ser más femeninas en lo máximo posible, porque es parte de nuestra condición para poder ajustar la balanza a lo que implica ser mujer por no tener el fenotipo biológico asignado comúnmente a lo que es ser una mujer. En cambio, si tú tienes ese fenotipo y además de eso, no solamente no tienes ningún grado de intento de querer cambiarlo, y aún así no te sientes tampoco hombre, pues lo que digo es que eres una persona no binaria, una persona que no encaja dentro de los estereotipos de género y se quiere salir al mismo, pero no eres una persona trans, a nivel de que no eres una mujer trans o un hombre trans. Sí, eres una persona trans, pero no mujer trans o hombre trans, eres simplemente una persona no binaria, estás fuera de este dogma de los géneros y puedes emplear cualquier pronombre que tú quieras, pero a la hora de tu concepción personal lo importante es que sepas interiormente cuál es tu categorización, y es el no binarismo, o sea, una persona que está está fuera de los estándares de género. Si genuinamente eres una mujer trans, pues precisas de tener la condición de disforia de género, es decir, una persona que no está conforme al género con el que se le asignó al nacer, ni los fenotipos o desarrollos sexuales y físicos que eso implica. Y si eso además lo tienes, pero además no haces ningún tipo de esfuerzo por ocultarlos, que eso es también importante, o por tener características del otro sexo que puedas tú controlar con tu propia voluntad, pues entonces no eres una persona trans a nivel de mujer trans, sino que eres una persona trans no binaria. Eso vendría a ser. Por poner un ejemplo, lo que he dicho antes, hay miles de formas de ser mujer, hay miles y puedes elegir miles, pero una característica tan definitoria y tan exclusiva del hombre en sociedad como lo es tener barba, no es una de ellas, es simplemente eso. Tal vez puedes agarrarte a cierto tipo de ídolos como Frida Kahlo y demás, pero precisamente si tienes esos pequeños pelos, debes de compensarlo con otras características que sí que sean femeninas. Es decir, hay que hacer una balanza. No todo el ser hipermasculino, el mantener androginia. Eso es también importante para las mujeres trans, el mantener el concepto de la androginia como mínimo y no ser un absolutista de ser puro hombre. Y aún así, si eres una persona por su fenotipo pues muy masculina, no pasa nada, puedes seguir sintiéndote como una mujer trans, pero claro, precisamente pues tú precisas un mayor nivel de continuar con tener estereotipos o cambios en ti que sean más comunes dentro de las mujeres, es decir, vestimentas, formas de expresarte, hablar y demás, pero eso no lo voy a dictar yo, sino que es precisamente lo que ocurre con la disforia de género. Si tú no tienes esta condición ni este deseo, entonces no eres una persona trans, eres una mujer trans, que diga, eres una persona trans no binaria. Eso es lo que quería comentar. Vale, después de esta gran explicación viene el siguiente punto, ¿vale? Sexualizan a los niños y los fuerzan a transicionar. Bueno, esto es totalmente falso. No hay nadie que sexualice a los niños, nada por el estilo. Simplemente a los niños hay que darles información con respecto a lo que es la transexualidad, al mismo tiempo que se le da información de... O sea, quiero que comprendamos una cosa, ¿vale? El problema está en que nuestro vocabulario, al escuchar sexualidad o sexo o lo que sea, información y niños, ¿vale? Nosotros lo designamos directamente a degenerados mentales, ¿vale? Es entendible. El problema está en que cuando tienes que saber mirar el contexto y el concepto de lo que se quiere explicar. Simplemente que, por ejemplo, cuando se dé biología y demás,
pues es importante de que a los niños se les enseñe también de que hay personas que pueden tener esta condición. Y es totalmente normal. ¿Por qué? Pues porque es simplemente una forma de mostrar la variedad que hay en el cuerpo humano y que no hay nada de malo en ello, puesto que es algo tan natural como puede ser el respirar. Y que si tu hijo tiene esa condición, pues bueno, pues no pasa nada, no se acaba el mundo, no está enfermo ni nada. Hay que dejar de estigmatizar esto como si fuera una enfermedad. Simplemente se trata de, al igual que los niños se enteran de el amor a través de películas y series románticas donde ven a hombres y mujeres besándose, no hay nada de malo en que haya dos hombres besándose. Al igual que tampoco hay nada de malo en que haya dos mujeres o una persona trans también. No hay absolutamente nada de malo en ello. Al igual que tampoco hay nada de malo que cuando en la parte de que estudien el aparato reproductor masculino y femenino, también se hable de la existencia de otro tipo de personas que también tienen otro tipo de aparatos. Y no pasa nada, es simplemente una educación más inclusiva y que hace que todas las personas puedan estar incluidas dentro de lo que es la sociedad, y no que un niño que tenga esa condición pues se sienta totalmente excluido y fuera de la realidad del mundo, y que sienta que él es el raro. Es una cosa que yo digo mucho. La gente dice de que adoctrinar a los niños para ser gays o lesbianas o trans. Bueno, yo pienso más bien, podemos decir lo contrario. Más bien, los que están siendo adoctrinados para no ser ni gays, ni lesbianas, ni trans son los niños que son gays, lesbianas y trans. O sea, los niños que les gustan otros o sienten atracción por otros niños han crecido viendo como solo hay en televisiones y en cuentos y demás parejas de hombres y mujeres. Y él es el raro y él siente que le están adoctrinando para ser únicamente eso. ¿Entendéis a lo que me refiero? El adoctrinamiento es cuando te fuerzan a tener una condición que tú, por ejemplo, no tendrías. Esta gente comenta adoctrinar cuando es todo lo contrario. Ha sido a lo largo de la historia, de muchos años, a los niños y a las personas trans, gays y lesbianas que no son trans, gays o lesbianas, sino que han hecho que no lo sean, o si lo son, los excluyen de la sociedad. Eso es lo que quiero decir. Y lo fuerzan a transicionar. Esto viene con la parte de que se dice de que cuando ven a un niño que juega con muñecas ya dicen que es trans. Esto no es verdad. Para que se analice de que efectivamente este niño tiene este sentimiento y tal, es un proceso de muchos años, que va no solamente por los gustos, sino también por la identidad corporal, porque note que su cuerpo no es el que debería de tener y le gustaría tener pechos, o le gustaría que crecieran pechos, o no tener un pene, sino una vagina. Ese tipo de comportamientos de disconformidad con tu cuerpo, con el sexo asignado al nacer y con básicamente las características de tu cuerpo, y te gustaría tener otras, además de comportamientos sociales, es lo que hace de que se vaya viendo los casos conforme pasen los años. Y si han pasado ya bastantes años y se sigue viendo esto y solo empieza a incrementar, y más aún en la pubertad, pues es conveniente de que se empiece a hablar. Bueno, ya no solo el psiquiatra desde el primer momento tendría que haber estado para ir hablando e informando a los padres de la situación, sino ya directamente también con médicos y tal, para tal vez, y si la situación lo amerita, iniciar un proceso de hormonación. Lo mejor sería de que esto no ocurra hasta que llegue a la edad adulta de 18 años o al menos los 16. Pero como digo, hay muchos tipos de casos y lo mejor y más óptimo es que el niño no lo haga hasta que sea un adulto en términos generales. Pero tampoco podemos anular la existencia de que hay infancias trans y que hay niños que nacen teniendo este tipo de sentimientos dentro de ellos, y negarlo es por años y años y años hasta que sean mayores de edad tampoco es una solución, puesto que esto puede provocar daños psicológicos permanentes en el niño. Así que tal vez sea mejor que hay que ser prudentes, sí, pero también hay que saber actuar en el momento que hay que saber actuar, y no hacer que un niño pase toda su infancia sintiendo que es algo que no puede exteriorizar, no solo por burlas, sino por cómo su cuerpo es, porque no siente que su cuerpo sea el suyo, y por odio a sí mismo, por notar cómo el cuerpo que tiene no es el cuerpo con el que él se ve en el espejo, y cómo lo nota con asco, ¿sabes? O sea, el cuerpo que él le gustaría ver no es el cuerpo que tiene. No a nivel únicamente de tener pechos más grandes o cosas así. Estamos hablando de a nivel de su propia identidad. Y que sobre todo el peor de los casos sería de que se le fuerce a vestir como un niño en caso de que quiera ser una niña. Sobre todo eso durante la etapa de adolescencia temprana y pubertad, y eso sería dolorosísimo, puesto que se le está forzando a ser algo que no quiere ser. Y eso sería tremendamente
imprudente. También incluso el tema de los pechos es todavía más irrisorio, puesto que, bueno, en primer lugar, una persona, una niña, no tiene deseo por tener los pechos grandes tan joven y se suele decir de que ya le crecerán. Y de igual modo puede siempre llegar a ponérselos cuando ya sea adulta, en tal caso. Pero es que ya el tema de trans es más bien un nivel de identidad. Tu propia identidad está siendo anulada, no una única característica física. Ese es el problema también. El siguiente punto es el punto de quitan méritos a mujeres en deportes. Esto también es una falacia. También se decía con las mujeres negras. Quitaban méritos a las mujeres porque no eran tan mujeres, por el hecho de que ellas eran más rápidas y tenían más testosterona, y se les anulaba eso. También se les quitaba eso a las mujeres intersexuales que nacían con algún cromosoma X, con el cromosoma XY, pero tenían todo el sistema corporal de una mujer. Este tipo de características y de exclusionamientos son más bien una forma de eurocentrismo para desacreditar a personas que provengan tanto de otras etnias como de otros orígenes sexuales, haciendo así de que la única que sea mujer de todas las mujeres son las mujeres blancas cis heterosexuales. Y eso pues es un poco de racismo y también misoginia interiorizada. Así que no tiene mucho sentido hablar de eso. Es cierto de que cuando hablamos de personas que tienen unos estándares hormonales muy altos, lo óptimo es siempre que estas personas puedan puedan competir siempre y cuando cumplan ciertos requisitos a nivel hormonal y a nivel corporamental, ¿vale? Porque es cierto de que yo sí veo justo que una mujer trans, a todo lo que debido a todo lo que implica haber nacido como un hombre biológico, deba de tomar cierto tipo de hormonas y estabilizadores para bajar su nivel de testosterona y tener un mucho menor rendimiento, haciendo así de que solamente pueda participar bajo la condición de que tenga un nivel de testosterona y hormonal, como básicamente los chequeos antidoping, para que pueda competir de manera justa con las demás. Sí, con su esfuerzo como mayor. O sea, que lo que cuente sea principalmente su esfuerzo y no exactamente su condición naturalmente física. Igualmente, en deportes normales ya tenemos características así. La gente que es más alta, por simple decreto de ser más alta, son personas que tienen más posibilidades de ser buenos al baloncesto, al igual que las personas que tienen un mejor nivel de apnea. ¿Qué hacemos? ¿Una categoría especial para ellos? Hombre, se podría hablar, que en el boxeo existen categorías de peso. Tal vez podríamos hacer categorías para mujeres trans o mujeres intersexuales, o sea, una categoría extra para las personas que no cumplen con ciertos requisitos. O sería mejor nivelarlas a todas para que compitan en el mismo lugar. Yo veo mejor esta última opción, porque así no se denigra a que otras personas no sean también mujeres y no se niegue la existencia de que ellas también lo son, puesto que con el correcto chequeo antidoping para comprobar sus hormonas y comprobar en cuánto tiempo llevan y a comparación de las otras concursantes su rendimiento y demás, creo que una mujer trans es perfectamente plausible de que pueda competir y que la competencia sea justa. De hecho, no siempre ganan, eso también es una cosa importante. Otro punto, creo que este es de los últimos, tienen cara y cuerpo de hombre como Imane Khelif. De nuevo, Imane Khelif era una mujer intersexual que precisamente, o sea, estas mujeres, las TERFs, me hacen mucha gracia porque emplean el concepto de que fomenten estereotipos de género cuando precisamente nada más ver una mujer trans, de lo primero que le hablan es que tiene la mandíbula cuadrada y tal, y todo eso lo dijeron a Imane Khelif. Imane Khelif es una mujer intersexual, nació con vulva, nació con vagina, pero tiene cromosomas XY y tampoco tiene un desarrollo de pecho ni de cuerpo que sea muy común dentro de las mujeres, teniendo más testosterona que el promedio. Pero nació siendo una mujer y se crió como tal. ¿Se niega que también sea una mujer a pesar de esto? O sea, las que tanto hablan del borrado de mujeres, de lesbianas butch y tal, luego de las características que más se quejan con las mujeres trans son características que comparten con mujeres cis que simplemente no son normativas, ya sea por su origen sexual, como por su origen étnico, como por su simple condición física, determinando de que efectivamente las TERFs no son feministas que aboguen por los derechos de las mujeres, son simplemente personas sumamente eurocéntricas y racistas que catalogan a lo que es o no es mujer a través de estándares de belleza y de comportamiento principalmente europeos.
y los que se salgan de esta norma son catalogados como menos mujer o mujer híbrida, mujer híbrida, voy a decir, o hombre biológico disfrazado, como le pasó a Immanuel Leaf y lo que hizo J.K. Rowling con ella. Y por último, borran la identidad de la mujer. Realmente más que borrar, la engloban, la vuelven cosmopolita. Ya la identidad de la mujer no está arraigada a únicamente pertenecer a una etnia o a nacer con características sexuales específicas. De hecho, yo creo que no puede haber nada más inclusivo que ni una victoria mayor para el feminismo que una mujer que se haga a sí misma por la propia identidad de ser mujer, que no dependa de características externas como la sociedad o como puede ser comportamientos o como puede ser o como puede ser sus fenotipos sexuales. Yo creo que no hay una mayor victoria para el feminismo que el volver la figura de la mujer algo tan libre que puede ser elegido incluso si no has nacido con una vagina. Yo creo que el quitar el monopolio de que la mujer sea únicamente una hembra de la especie humana que denigra a la humanidad y la hace ver como únicamente un ser sentiente, o sea, una criatura que siente, ¿vale? Pero que es un animal, no es sapiente. Y que le quita el concepto del yo y la identidad y lo basa únicamente en estereotipos y también en características fisiológicas sexuales. Yo creo que no hay mayor victoria que darle a la mujer el rol de concepto de yo, o sea, de idea de mujer. Ya no es algo que esté atado ni a comportamientos que, bueno, si bien podemos hablar de que las mujeres trans suelen cumplir más esto por el hecho de que es lo que da una balanza, ¿no? Ya no es algo que esté atado directamente o a los comportamientos ni directamente al sexo, sino que es una idea, algo aspiracional, algo a lo que se quiere llegar. Nunca ha habido un momento en la historia en donde se quiera llegar a ser mujer. O al menos no con tanta libertad como lo hay ahora. Y yo creo que eso es de las mayores victorias. No se está borrando la identidad de la mujer. Todo lo contrario, se la está glorificando. Ya no es algo con lo que se nazca y con lo que te tengas que aguantar. Es una idea y hasta una aspiración para muchas personas. Y eso, el hacer el concepto de mujer una aspiración, algo a lo que se puede llegar, yo creo que es posiblemente algo a lo que se puede y desea llegar. Yo creo que es uno de los indicios de cómo hemos llegado al grado de sociedad en donde ya no eres esclavo de tu cuerpo o de la propia sociedad, sino que eres rey de ti mismo, riges sobre ti y la sociedad acepta tu regimiento sobre ti. Te vuelves el rey de tu propio castillo, el rey de tu propio cuerpo, donde tú dictaminas qué es ese castillo, a quién le pertenece y qué es lo que hace ese castillo. Y si es un castillo, porque tú puedes no concebirlo así. Y eso es la mejor forma de decir, de mayor nivel que tenemos como mujer. Por poner un ejemplo, es como las casas. Antes una casa era esto, lo que salga ya no es una casa. Ahora comprendemos de que casa es hogar. Ya no es una estructura vendible y demás. Ya es un concepto, ya es la idea. Mujer antes era como una casa, ahora mujer es como un hogar. Ya no depende de conceptos rígidos, regidos por la fisionomía o regidos por la sociedad. Ya depende de la idea, una idea aspiracional, es decir, una idea que se anhela llegar por parte de muchas. Una idea regida por ti misma, con sus constructos y demás, y con sus conceptos de lo que implica, porque implica un par de conceptos, pero es una idea. Ya se le ha despojado de la opresión de ser únicamente un concepto de físico o únicamente un concepto de lo que la sociedad te diga que es. No, puedes ser mujer y llevar pantalones, puedes ser mujer y tener y ser muy marimacha, puedes ser mujer y ser muy femenina, puedes ser mujer y tener características muy y tener mandíbula ancha, puedes ser mujer y tener pene.
porque ya es una idea de aspiración. Ya no es un constructo único de la sociedad, sino que es una idea de la aspiración. Sí, vale, obviamente para las mujeres trans pues está el tema del balance y tal, porque si no, pues bueno, pues se puede caer en que ya no sea como un hogar, sino que sea como, pues, o sea, que haya personas que un hogar tenga que ser pues algo incómodo y tal, no quiere decir de que de que un ataúd de pinchos sea un hogar, porque también es incómodo, no, eso es una exageración, ¿vale? Pero se tiene la idea. Y ya una mujer es solamente eso, es una idea aspiracional. Es el mayor logro de que se ha logrado de que una mujer ya se vuelva un concepto a aspirar y no una realidad con la que debes aceptar, aunque no te guste. Sino que ahora, al liberarla de sus obligaciones y de sus determinaciones, hemos vuelto genuinamente a la mujer libre. Porque ya no está recluida en 4 paredes de lo que debe ser. Ahora la mujer es libre. Tiene sus delimitantes con respecto a las mujeres trans y demás, pero es libre. Es libre. Aunque también están las personas no binarias, que como se salen de esa, pues es libre. Es simplemente una categoría taxonómica y ciertas normas de esa categoría taxonómica, pero ya no está sujeta arbitrariamente a algo para poder serlo. A algo que tenga que ver únicamente con la sociedad o con la fisiología, sino que está únicamente sujeta a sus propias reglas, a lo que implica, a su propia lógica, que no se contradiga. Yo creo que eso es de lo mejor que hemos logrado. Y bueno, ya sin más, chicos, espero que os haya gustado esta parte 2. Sé que ha sido muy larga, sé que ha sido larguísima. Poneosla como un podcast y demás, pero creo que era muy necesario hablar de este tema y dejar todo esto en este punto, la verdad. Creo que ha sido un podcast muy interesante. Y bueno, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué opináis, cómo lo veis todo esto de que ya la mujer sea una idea, ¿no? The Idea of a Woman. Creo que es un buen título para un libro incluso. Y yo la verdad es que me alegro mucho. Que muchas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis, abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales, mi webcomic, Night of Hope y Grunge, y también la novela ligera para poder continuar leyéndolo. Y ya sin más, chicos, que os doy las gracias por haber venido al directo de hoy. Muchas gracias a todos mis alquimistas. Y ya sin más, nos vemos en un próximo directo, en un próximo vídeo. Seguidme en mi Twitter, que ahí siempre estoy hablando de cositas y demás. Un beso muy grande y hasta la próxima, mis alquimistas. ¡Woohoo!